Nos encontramos con el arquitecto Luis Felipe Reyes aquí en Colima. Arquitecto, muy buen día. Hola Abraham, qué gusto tenerte de nuevo aquí en Colima. Este proyecto es aquí en el fraccionamiento Altozano, en Colima. Las condiciones del terreno son unas medidas de 540 metros cuadrados de superficie. Tenemos vista norte, que es de los pocos terrenos aquí en Altozano que tienen vista norte. La celosía. Es una celosía de estructura metálica. Se mete a hornos. La pintura es electrostática. Ah, esto está bueno, Está jóvenes. bien. Prepárense. Adelante, adelante. Nos recibe un árbol. Qué buen espacio. Por eso me gusta, no entrar Sí, antes. el efecto sorpresa. El efecto sorpresa. Y aquí La tenemos cocina nos queda como el corazón. la en cocina el centro. nuevamente, Ajá. como una isla. Y acá tenemos alacenas. No. O son puertas. Ahí te va. Ah. Un sótano. Ah, esta no me la esperaba. Pásenle. Queda un gran espacio aquí y el cliente me dijo, oye, ¿y si hacemos un sótano? Ah, esto ya es otra cosa. La intención aquí en esa parte es poner el área de dulcería. Y mira, podemos pasar aquí a una recámara, que es la recámara de visitas. Está aquí en planta baja. Esta casa tiene 5 recámaras. Aquí es la de visitas. Esta puerta hicimos como un trazo, como asemejando la celosía, ¿no? O sea, Ok. como estas mismas líneas las repetimos aquí en esta parte. Interesante cómo juegas con ese medio nivel, ¿verdad? Subes esos escalones Sí, y tienes es un un baño baño de visita, ¿verdad? Es el baño de cortesía o de visita. Ahorita Y vamos ya de para ahí, allá. ahorita vamos para allá. Bueno, esta es la recámara de visitas. Entramos compactos. Compactos y nos expandemos aquí. Esta quedó muy amplia, esta recámara. Y muy fresca. Se siente fresca. Y está ventilando hacia, pues sí, hacia este Hacia el interior. patio interior. No quise abrir ventana hacia el sur, porque bueno, es recámara de visitas y si abría una ventana hacia acá me iba a pegar todo el sol. Entonces, por eso dije, bueno, lo abro hacia... Al final de cuentas es una recámara de visitas que se va a utilizar esporádicamente, ¿no? Y que te queda como altura y media, ¿verdad? Que es como Nos queda como altura y media porque 360. la losa de entrepiso es pareja y empezamos aquí en el ingreso de la casa, vamos cada vez subiendo más. Entonces, la losa de entrepiso queda a una sola altura. Entonces, mientras más a la entrada de la casa, tenemos más altura, ¿no? Entonces, aquí tenemos, me parece, 4,5 metros, 4 metros más o menos. No, 4 metros. Entonces, vamos cada vez subiendo y nos vamos cerrando, ¿no? Salvo la doble altura de acá, la sala. Ok. Y aquí el baño, ese es el baño de De la recámara. de visitas. Metimos algo de onix. Tenemos cuarzo aquí en los lavamanos. A manos de empotrar. De empotrar. Y esos son Elvex, ¿verdad? Son Elvex. Elvex hacen También estoy yo invitado, hay que me disculpen los de Elvex. Estoy invitado a no volver a hacer este tipo de... Digo, me fue mal, tuve una mala experiencia. Para darle mantenimiento es más problema eso, ¿no? Entonces ya prefiero los monomandos que van aunque se ven muy bonitos. Porque ya no tienes que romper si Ya algo no tienes que falla, romper, ¿verdad? o si he visto algunos que ponen un espejo y meten el monomando aquí, se ve padrísimo. Pero el día de mañana que tienes que hacer mantenimiento, es un problema. Va a ser un dolor de cabeza. Hay que como hacer más simple las cosas. Bañándose un buen monopatín. El monopatín está bañando. Sí. Entonces, fíjate que tenemos una altura y mientras más avanzamos se va, por lo mismo que vamos subiendo los niveles, que es la casa en 2 niveles. Pues aquí ya tenemos una altura de 280 a lo que son las traves, porque esas son traves esas. Ok. Aquí sí jugamos en la cocina, jugamos con un poquito con el plafón y la sala, pero en el comedor sí lo dejamos así. Más alto. Sin el plafón. Se ve muy bien el juego de estas líneas, ¿no? Que de repente bajan, dan la vuelta. Sí, El plafón sí le ayuda. a como veces dar el queremos cuerpo. ahorita no ver traves, queremos dejar un plafón generalmente limpio, pero bueno, aquí es un ejemplo de que no se ve mal, ¿no?
jugar con esas traves también, con esas alturas, no nomás en piso, sino también jugar con las alturas en los plafones también resulta ser interesante en algunos proyectos. De acuerdo. Muy bien. Subimos para conocer un poquito del distribuidor de la planta alta. Bueno, el Vamos. medio baño, ¿verdad? El medio Que baño. está aquí en esta plataforma de madera. Madera sólida, ¿eh? Este es teca también. Con sus ventanas de ónix. Esto es interesante. O sea, haces un sifón y le pones un mosquitero aquí para que Mosquitero. siempre esté respirando. Aquí nos falta el espejo todavía en esta parte. Y aquí está el sanitario. Este espacio está loquísimo. Es como si estuviera en obra, ¿verdad? O sea, dejas Sí. abierto completamente. No ves nada, dices, pues, Y ¿cómo por eso se este árbol cubre esto del sol, no? está muy feliz. La estructura, fíjense. Anclas la escalera con la estructura. Sí, sí, para darle más rigidez a la escalera. Que no se mueva, porque está muy largo el claro, entonces Ya, estaba apoyada nomás en 2 puntos. estaba Aquí. apoyando 2 puntos y bueno, quise no arriesgarme y anclarlo aquí. La pintamos del mismo color de la celosía, entonces es algo que pasa un poco Que la celosía ya no la tienes que volver a pintar, ¿verdad? La electrostática te ayuda mucho a Ayuda que... mucho, ayuda muchísimo para la duración, ¿no?, de la pintura, porque la meten a hornos ahí en esta empresa, en Inoplay. La meten a hornos y la pintan pues así con pintura electrostática, entonces queda súper bien. Queda muy bien. Estamos hablando que tiene 6 años ya esta celosía, entonces la pintura está pues en muy buen estado. Sin problema. Qué loco. ¿Será que algún día se arriesguen a ver llover así con todo el Con patio todo abierto? Sí. El aplanado no tiene ningún problema, ¿verdad? No. No, obviamente. No, es el exterior. Es el Pues aquí exterior. metimos el mismo del exterior. Claro, y aquí las ventanas, ¿verdad? Están ventilando al patio. Sí. Ok, entonces aquí entendemos un poco la distribución. Un área de aquí como una bodeguita, aquí en ese espacio. Acá de este lado la recámara principal. Aquí tenemos un área de televisión, un área de estar. Y aquí tenemos esta ventana que da hacia la doble altura y la vista al volcán y al campo de golf. Muy bien. Allí está el volcán, ¿eh? Volcán. Hoy sí lo podemos ver. Sí, hoy se dejó ver. Y bueno, una recámara y 2 recámaras. Que haces lo mismo de los otros proyectos, ¿verdad? Compactar los accesos a las Sí, recámaras. sí. Me gusta esa parte donde lo puedo hacer, lo hacemos, ¿no? Compactas, entras y ya te expande. Expande el espacio. Y aquí, mira, podemos cerrar el domo. Fíjense, ahí podemos ver cómo respira cuando está cerrado. Es mosquitero solamente, ¿verdad? No hay Esta vidrio. parte es un mosquitero nada más. Ahí viene. El domo, vamos a ver. Sí, viene. Un poquito lento, pero viene. Entonces cambia completamente el ambiente. No, es que ya lo vi, sí tiene un buen peso, Sí. ¿verdad? Las llantas que se ven allá. Sí, la llanta, la estructura, todo lo que corre para acá, que es el riel que corre en la azotea. Y refuerzas de alguna manera los canales, o sea, los rieles. Sí. Sí le cuelas ahí. Sí, hay que reforzarse, hay que meter unas dalas Ajá. para que siente sobre eso. Porque es el peso de la estructura y aparte es el peso del cristal. Claro. Y aquí sí el cristal tiene que ser templado. O sea, Templado. tiene que ser templado de cajón. Y además su película. Sí, baja mucho la intensidad Sí. de la luz. Este árbol, bueno, es una baguinia o orquídea de árbol que le llaman. Es un árbol muy bonito. Pero bueno, hay que estarle dando su mantenimiento porque o sea,
crece padrísimo, pero bueno, ahorita nos tocó que le acaban de dar el mantenimiento, pero cuando está, nos llega la copa hasta acá, o sea, casi salen las ramas y pegan las ramas cuando, o sea, el árbol quiere salir, ¿no? Pero bueno, pues hay que mantenerlo desgraciadamente enjaulado. Pero bueno, es algo que es un árbol vivo, ¿no? Pues es la convivencia que tienes con él, sí, ¿verdad? y es el ombligo de la casa, es como el centro de la casa, este jardín interior, junto con la escalera. Entonces, era muy importante este árbol. Ya tiene sus brotecitos, qué bonito. Sí, Me encanta cuando tienen los brotes los árboles porque te habla de que de que está están vivo. vivos, Ajá, exactamente. está vivo. Pues arquitecto, muchísimas gracias por compartirnos esta obra. ¿Cuáles son las redes sociales, por favor, para que los puedan contactar? Me pueden encontrar en ArtPipe PhotoArc. Ese es mi Instagram de fotografía y de arquitectura. Porque bueno, también soy fotógrafo. Para los que no me conocen, soy fotógrafo también. Los arquitectos que quieran capturar sus proyectos y publicarlos en plataformas, bueno, en diversas plataformas, bueno, pues ahí puedo apoyarlos yo en hacer esa fotografía. Y también construir las casas a los clientes que quieran Claro. diseñarlas, ¿no? Estoy ahí en el Instagram como ArtPipe PhotoArc y en mi Facebook estoy también como Pipe Reyes de la Madrid en mi Facebook, que me pueden encontrar. Excelente. Y esperamos pronto también en enobra.org. Muchas gracias. Muchísimas gracias, arquitecto. Nos veremos muy pronto. Queremos seguir conociendo más de tus obras. Muchas gracias. Es un placer y un honor. Gracias por venir a Colima. Estamos en Colima, no lo olviden, jóvenes. Ya empieza a hacer calor. Estamos en marzo. Pero cuando estemos viendo este video, no sé qué me sea. Yo creo que ya está haciendo más calor todavía. Correcto. Entonces, pero vénganse a Colima. No saben realmente lo bonito que se vive. En estos días que he estado, me ha encantado la vegetación, ¿no? La sensación de tranquilidad de la ciudad, pero al mismo tiempo de movimiento. Hay mucha dinámica. No es una ciudad lenta, no es una ciudad apagada, es una ciudad viva. Entonces, eso te habla pues, de la inversión, te habla de la economía, y te habla también de la gente, ¿no? Del espíritu de la gente. Ya nos vamos, jóvenes. Cota Paredes, adelante. Escríbanos a contacto@cotaparedes.com para que nosotros vayamos a conocer sus arquitecturas. No cobramos, jóvenes. Escríbanos. Solamente hay que coordinarlo. Hay que darle lata a la arquitecta Marcela Solorio, que ella es la que coordina todos los viajes. Y ya luego yo nomás aparezco con mi carota y mi cámara. Tiene buena proporción, ¿no? La fachada posterior. Muchas veces como que la olvidamos y creo que aquí se cuidó, ¿verdad? Sí, en este caso se presta, ¿no? Para diseñar hasta la quinta fachada. Sí, claro. Y es que es una fachada muy importante porque la ven del campo de golf. Sí, claro. ¿Verdad? No la puedes olvidar. Sí, es una fachada como tú comprenderás. Que debe llamar la atención. Sí, definitivamente. Qué loco, ¿no? O sea, rápidamente se ve cuando no invirtieron mucho en el proyecto, ni en la obra. Sí. Que la gente no... Yo creo que para eso está también este canal, ¿no? Para que te des cuenta... De lo que hay. De la diferencia que puede haber, ¿verdad? Cuando te preocupas por la arquitectura y cuando no. Y fíjate que lo padre, Abraham, digo, de tu trabajo, de mi trabajo, digo, tú obviamente en gran escala, pero que yo puedo entrar a casas como fotógrafo que cualquier persona no puede entrar. O sea, pues imagínate llegar y, oye, ¿me dejas conocer tu casa? Y no te van a dejar pasar ni loco. Pero sin embargo, voy yo como fotógrafo contratado por el arquitecto. Oye, vaya el arquitecto Pipe a tomar las fotos. Ah, bueno, pues sí, pásale, ¿no? Y conozco literal, o sea, hasta abajo de la lengua de la casa, ¿no? Entonces, sí. Me gusta mucho la fotografía por eso, porque puedo conocer las casas y bueno, gente, pues. Me encanta también platicar, no para la boca. Te puedes dar cuenta. No, sí, la verdad que el tener el privilegio de entrar, yo siempre les cuento, ¿no? Un poquito cómo nace mi amor por la arquitectura, pues empieza de niño visitando las casas de los amigos, ibas a la piñata del amiguito rico y era una experiencia desde, ¿no? Pero no pasabas a la recámara de los papás. No te dejaban pues entrar, hasta ahí ¿verdad? llegabas, ¿no? Entonces, simplemente entrar a la recámara de tu amigo ya era una joya, ¿no? Wow. Tenían cuarto de juego, Sí, pero ahora ya como
profesionista, vas, tomas fotos, conoces casas, conoces arquitectos. Está increíble. A mí me... ¿Y tú viajas a otras partes de México también ya para fotografía? Sí, también. También he tomado fotografías en Guadalajara. Pues generalmente algo más cerca, ¿no? O sea, Guadalajara, Manzanillo, pero puedo viajar a cualquier parte. Puedes viajar a cualquier A parte. cualquier parte puedo ir a hacer la fotografía. Excelente. Tengo ¿Tienes alguna propuestas. cotización que quisieras pasarles algo de costos de por foto o cómo lo trabajas? Lo trabajo por proyecto dependiendo de cómo está el proyecto, pero generalmente andará sobre los, híjole, es que es muy complicado dar un precio por foto, pero sobre unos 800 más o menos la fotografía. Ok. Pero a mí lo que me gusta es, tomo un banco de imágenes y doy a escoger las mejores selección, imágenes, ¿no? Y hago ajá. una selección y ya la selecciono con el arquitecto, entonces entrego unas 10 imágenes, 15 imágenes por casa, ¿no? Entonces, ya con eso obviamente andará sobre los 8, 10, más o menos 10,000 pesos en La sesión, la sesión. Obviamente si es fuera del estado, pues sí tiene que ser más. los viáticos. Los viáticos. Ya. Sí, pero más o Perfecto, menos así. perfecto. Para que nos demos una idea, pues muy importante, ¿verdad? Sí. Y bueno, arquitecto, otra cosa, una extra. Dime. Estamos viendo que están solicitándoles los planos Sí. de los proyectos de las casas, ¿verdad? Sí, pues te voy a contar mi experiencia, Abraham, que ha sido buenísima. No, espero no alargarme mucho, pero lo que te platicaba, Adelante, adelante. que el otro día estábamos en la playa, digo, si nos ve por ahí esta persona, Saludos. le mando un fuerte saludo, un gran saludo, con mi familia y por ahí se me acercó una persona y me dice, oye, ¿tú eres arquitecto? Y yo dije, pues, ¿de dónde me conocen? Y, y me dice, es que te vi a ti y luego vi a tu esposa y dije, sí es. Entonces me dice, te vi en el canal de Abraham Cota, tu casa, me gustó mucho. Y, mira qué padre. Entonces, es una experiencia muy buena. Entonces, gracias a lo que, a tus publicaciones, a tus videos, que nos sirve a todos los arquitectos, no nomás a mí, bueno, hablo por mí, pero pues yo creo que a los demás les pasa lo mismo. Me han buscado de otros lugares para hacer otros proyectos e incluso gente que me han dicho, oye, véndeme el proyecto de tu casa. Cabe en mi terreno. Ajá. Entonces, pues en eso estoy ahorita en la negociación. Entonces, por ahí ya platicando ya contigo para ver lo que me decías de la plataforma, ¿no? De Enobras, Ujú. poder subir ahí esos proyectos y que sean a la venta, ¿no? Esos proyectos. Exactamente. Entonces, es buenísimo. Es muy buena idea. Entonces, pues creo que cuando estemos lanzando este video, ya tenemos la tienda, hay un marketplace en enobra.org. En la plataforma de Enobra ya puedes vender todos los productos, ¿no? Entonces las empresas que vendes andamios, vendes discos de corte, lo que quieras vender, lo vas a poder vender ya a través de Enobra. Pero creo que los proyectos, vamos a crear una plataforma que se va a llamar obrasajenas.com. Buenísimo. ¿Verdad? Entonces, obrasajenas.com vas a poder entrar a ver el video de la casa y si quieres comprar el proyecto de la casa, Sí, está vas a poder increíble eso. comprar los planos arquitectónicos, el AutoCAD, Sí. el cálculo estructural, Sí. pues para que, sí, el cálculo estructural que obviamente esto va a ser muy importante. Sí. Necesitas hacer un estudio de mecánica de suelos en tu Correcto, terreno. Eso es lo correcto, primero, es ¿verdad? correcto. O sea, si ya le compraste el proyecto de la casa al Sí. arquitecto, necesitas hacer tu estudio de mecánica de suelos Sí. que te va a decir la capacidad de carga que tiene tu terreno. Sí, para ver si funciona el cálculo estructural, ¿no? Porque Sí. no es lo mismo una zona sísmica que estamos en Colima a una zona que no sea, o bueno, o el tipo de terreno, El ¿no? tipo de suelo, si es Arcilloso. fango, si no es... Exacto, entonces, y ahí el DRO, el que va a ser el responsable de la obra, el director responsable de obra, es el que tiene que decir, bueno, sí me sirve este cálculo o no me sirve. Entonces, pues se manda a calcular de nuevo el proyecto, ¿no? Pero en sí la esencia del proyecto arquitectónico va a ser el mismo. Claro. Digo, si sirve, pues que mejor, ¿no? Y vas a incluir los planos de iluminación, Instalaciones. ¿verdad? Instalaciones hidrosanitarias. Sí, correcto. O sea, todos los planos que se necesiten, pero eso sí es muy importante. El cálculo estructural que vas a tener ahí, necesitas revisarlo Claro. con el director responsable de la obra, Sí. ¿verdad? Para que revisen, porque en el cálculo estructural te tiene que decir la resistencia de ese cálculo. Es correcto. Ese cálculo está basado en una profundidad del desplante de la zapata de 1,5 metros y las zapatas están calculadas para que haya una capacidad de carga de 12 toneladas por metro cuadrado. Sí, claro. Entonces, si tú haces tu estudio de mecánica de suelos y te das cuenta que tienes otra capacidad de carga, tienes que adaptarlo, ¿no? Claro, claro. Pues ahí lo importante es el proyecto, ¿no? Ya el cálculo, bueno, poderlo lograr tal cual, ¿no? O sea, si en esta casa
tenemos un gran claro y el calculista dice, bueno, no, acá no funciona por el tipo de suelo, bueno, pues tal vez esta columna tendría que ser más robusta, más ¿no? robusta. O tener una trave aquí, que bueno, cambiará poquitas cosas, pero en esencia el proyecto es el mismo, Es el mismo. es el que estás comprando. Entonces, pues ojalá que cuando estemos aquí ya vayan ahorita y denle clic, obrasajenas.com y van a ver el proyecto. Sí, ahí va a estar mi casa a la venta. A la venta. Bueno, el proyecto de la casa. El proyecto. Sí, porque luego va a decir, no, ustedes me dijeron que estaba la casa y yo quiero la casa, no quiero los planos. No, el proyecto. Tranquilícese, joven, por favor, sea serio. Una casa no le va a costar. Luego también llega gente que, a ver, el proyecto ya incluye la casa, o sea, y dice, Sí. a ver, una cosa es el diseño, Sí, claro. otra cosa es el terreno Claro. y otra cosa es la construcción. Así es. Porque muchas veces también preguntan, oye, ¿el costo por metro cuadrado ya me incluye el terreno? No. Así, No. el terreno va aparte. Muy variable el terreno. Sí, el terreno te puede costar 7 pesos el metro cuadrado o $7,000 Sí, el metro cuadrado. Aquí, por ejemplo, en Colima, aquí en Altozano, está sobre 7,500 por metro cuadrado. O sea, 7,500 pesos por metro cuadrado. Es muy barato. O sea, $350 por metro cuadrado está muy bien. O sea, te vas a Guadalajara, en el cielo, no sé cuánto esté, 15,000, 15,000, 20,000. Entonces, Ya hay lugares que están en 45,000 pesos metro cuadrado. hasta, O sea, estás hablando de ya lo venden en dólares. Sí, por eso es muy importante darte cuenta de cuando un terreno está barato. es correcto. O sea, si hay alguien aquí que tiene billetes y dice, a ver, ¿cuánto dijo que estaba el terreno en Altozano? $350 y tienes campo de golf. Vénganse a Colima, Pues ahí inviertan dices, en ok, Colima. voy, compro mi terreno, que me escrituren, eso sí, acuérdate, cada que compres que te escrituren. Si te dicen que te escrituran en un año o algo así, es un foco rojo. Sí, no. No significa que no te vayan a escriturar, pero significa que hay riesgo, Sí, claro. ¿verdad? Es un mayor riesgo, ¿no? Entonces aquí estás comprando, digo, no me refiero aquí, sino que en el fraccionamiento que compres, si ya hay casas, si es en este caso Altozano es una cadena, ¿no? Está Altozano Claro. Morelia, Altozano Querétaro, entonces son empresas serias. Eso es bien importante, analizar quién es el desarrollador del fraccionamiento, ¿verdad? Sí. Sí, porque, por ejemplo, en Mérida, ¿no? Hay muchos desarrollos que están haciendo en las periferias, que todavía no te escrituran y te venden muy barato. Pues puedes animarte a comprar si ves que el que está construyendo ya tiene otros desarrollos. Sí. Eso ya es garantía, ¿verdad? Que dices tú, bueno, este cuate ya vendió 4,000 terrenos, no me va a robar. Sí, no va a quedar mal con las escrituras, ¿no? Uh-huh. Sí. Pues sí, Colima tiene precios muy accesibles en cuanto a la superficie de terrenos. Para mí es muy barato. Bueno, no para mí que puedo pagarlos, pero comparado, ¿no? Comparado con otras ciudades. Dame 5 terrenos. Para llevar, por favor. Sí, que ya me voy. Que ya me voy. Sí. Pero sí, o sea, Colima ofrece eso, ¿no? Y es otra vez el mismo ejercicio que en varias partes de México. Todavía, estos terrenos, ¿cuánto van a costar en 50 años? Ah, no. O sea, este terreno costaba, cuando construí yo la casa, estaba sobre 3,500, 4,000 pesos. Estábamos hablando de hace 5 años, 6 años. O sea, pasaron esos 5 años y se duplicó el terreno. Entonces es una buena inversión. Claro. Muy buena inversión. Y así va a seguir, ¿verdad? Sí. Si te esperas otros 5, se va a volver a duplicar. Va a volver a duplicarse. Entonces... Y los años se van rapidísimo, sí. Jóvenes. De verdad que si yo les puedo dar un consejo, no visualicen el tiempo por un año. Visualícenlo en décadas, claro. ¿verdad? Porque 5 años se van rapidísimo. Entonces, no tomes decisiones para el siguiente año. Toma decisiones para los siguientes 5 o los siguientes 10. Es correcto. Es correcto. Pues arquitecto, muchísimas gracias. Abraham, gracias a ustedes. Aquí nos podemos pasar todo el día hablando. Vámonos a seguir platicando. Vámonos porque seguimos con otra obra del arquitecto. Próximamente en YouTube. Denle click.